¿no? Habíamos quedado que íbamos a ver la diferenciación celular. Un ratito, ahí está. En la diferenciación celular, ojo, comienza todo de una célula madre. Y luego, ok, los genes activan para que las células se diferencien. ¿Ok? Estas células hijas de la célula madre son idénticas. Entonces, es causado por señales químicas que hace que los genes produzcan esas señales y, por ejemplo, esta célula se realice la diferenciación y se convierte en células beta del páncreas. ¿Ok? Porque se activa, ¿ok?, el gen para producir insulina. Pero en la otra célula se activa el gen para producir melanina. ¿Ok? Lo que llevaría a pensar que se convertiría en una célula epidérmica de la piel. O sea, la diferenciación celular de las células madre va a depender mucho de la activación de respectivos genes. Sigamos. Hablando de células madre, es importante decir que también se les conoce como stem cell. ¿Ok? Ojo, el stem cell, el cual son células que no se han especializado en nada y tiene dos cualidades. Una de ellas es la autorrenovación y la otra es la potencia. ¿Qué significa que hace autorrenovación? Pues pueden dividirse continuamente y replicar su ADN. Hay que recordar que la potencia también produce la capacidad de diferenciarse en varios tipos de células especializadas. Por ejemplo, en la médula ósea roja, ojo, ¿qué producía la médula ósea roja? ¿Qué producía? ¿Ah? Las células de la sangre. Ojo, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero todos estos tres grupos de células parten de una célula madre que es el hemocitoblasto. Esta célula madre que está en la parte central del hueso, conocido como diáfisis, está este hemocitoblasto, que uno de ellos se especializa en glóbulo rojo, el otro en glóbulos blancos de diferentes tipos, como son los linfocitos, monocitos, eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Y el otro, hemocitoblasto, se convierte en plaquetas. ¿Ok? Estas dos son las propiedades de una célula madre. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí o no? Su respuesta, por favor. Su respuesta, por favor. ¿Todo claro? A ver, vamos a ver. Ok, sí, solamente ve que me contesta, pero ¿cuántos somos? A ver, dice que somos 4. Somos Becker, Bianca, allá. Ok, Becker, Bianca, Bianca también puedes participar, por si acaso, te aviso, ¿ah? A ver, siguiente. Vamos con el... Acá. Recordemos, ojo, y esto es cuando le van a dar para resolver casos. En Cayetano muchas veces te dan para resolver casos. Y últimamente están tomando mucho sobre célula madre. ¿Ok? Ojo. Entonces, acá una alternativa que siempre preguntan es, por ejemplo, cuando se trata de cáncer a la sangre. ¿Ok? Entonces, leucemia. Se pueden utilizar para curar enfermedades de la célula madre, como por ejemplo la enfermedad de Stargardt, que es muy común, que ahorita vamos a comentar esa enfermedad, la leucemia, inclusive están trabajando con diabetes y reemplazan, ojo, lo que están haciendo es reemplazar las células dañadas últimamente en víctimas de quemaduras graves. Ahora, hay 3 fuentes por las cuales se puede obtener la célula madre: por embriones, por cordón umbilical durante el parto o por tejido adulto. Ojo, ¿eh?
Ahora, cuando es por embriones, ¿ok? Las células madre tienen una capacidad de diferenciación ilimitada. Ojo, y pueden convertirse en cualquier célula. Pero estas células madre de embriones, cultivadas in vitro, no tienen tejido nervioso. Claro que tienen la menor probabilidad de daño genético debido a la acumulación de mutaciones en comparación con la célula madre de los tejidos adultos. Pero hay más riesgo que pueda convertirse en tumores que las células madres que provienen de tejidos adultos. Es importante detallar que los embriones, ¿ok? Ojo, son sacados, o sea, tienen que matar al embrión, destruir al embrión. Y muchos consideran, bueno, en realidad eso sí es antiético, porque se supone que los médicos deben de salvar vidas, no matar. La vida comienza, bueno, es el concepto biológico y médico desde que ya se une el óvulo con el espermatozoide. También el conseguir células por embriones, ¿no? Es muy costoso en comparación con las células madre obtenidas del cordón umbilical. En realidad, mucha gente está en contra de esta técnica, porque es cierto, o sea, utilizan las células pero matas al embrión. Ahora, otra manera, y sobre todo que te puede producir tumores. Ahora, otra forma de obtener, estamos yendo desde el más, se puede decir, más complicado éticamente, y en los tejidos adultos, ok, se van a caracterizar porque las células madre, ojo, tienen una capacidad limitada para diferenciarse. Son compatibles con todos los tejidos adultos, ¿ah? Pero no hay problemas de rechazo tampoco. Pero lo más importante es que comparado con los embriones, ojo, hay menos posibilidades de que aparezcan células tumorales comparando con las células madre embrionarias. O sea que, en otras palabras, es menos peligroso en cuestión a los tumores. Ahora, la obtención de células madre de tejidos adultos, ok, no va a matar al adulto, para nada, no mata al ser humano, pero en el caso de embrión sí lo mata. Ahora, en tejido adulto es difícil de obtener. Ojo, ¿por qué? Porque es necesario que se haga una cirugía. Generalmente lo hacen a partir de la médula ósea roja de los huesos. Una cirugía menor, pero es una cirugía. Ahora, ese sería intermedio, pero el que sí es muy favorable es obtener células del cordón umbilical, células madre del cordón umbilical. Durante el parto, justamente, después que sale el cordón umbilical y se corta, estas células tienen gran capacidad de diferenciación, sobre todo si se trata de células sanguíneas. Mucha gente se ha salvado, ¿ok?, de la leucemia debido a que había guardado esa sangre que contenía células del cordón umbilical y lo puso en criogenia. Ahora, es fácilmente obtenible. Se saca del mismo cordón umbilical y se almacena bajo criogenia. Ahora, este tipo de células madre obtenidas por el cordón umbilical son muy compatibles con los tejidos adultos. Entonces no va a haber rechazo. Y además, recuerden que el cordón umbilical no se guarda, sino la sangre con las células madre que están ahí, porque el cordón se desecha. Y justamente, acá vamos a ver cómo es que se hace, mira. Simplemente se conecta, se cierra el cordón umbilical, se coloca una sonda para extraer la sangre con las células madre. Y luego esto se va a congelamiento por criogenia hasta el momento que se utilice. Pero ¿qué pasa cuando es con embrión que mucha gente está en contra, incluso muchos médicos consideran que es antiético? Hacen que se fecunde, a veces in vitro, óvulo con espermatozoide. Se forma la mórula, se forma el embrioblasto con la blástula, y inclusive ya hay formación de células madre que originan células cardíacas, células neuronales y células sanguíneas. Pero aquí, recuerden que mucha gente está en contra porque muere el embrión.
Y la vida comienza desde aquí. ¿Ok? Sigamos. Veamos cómo lo hacen. ¿Hasta ahí todo claro? Agradezco si me contestan, por favor. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí o no? ¿Pueden escribir, por favor? Pueden escribir. Ya, gracias por escribir. Si no quieren hablar, pueden escribir. Muchas gracias. Ahora, la leucemia. La leucemia es una enfermedad, es cáncer a la sangre, ¿no? En la cual la médula ósea de los huesos, ojo, que forman las células sanguíneas, son alteradas. Es una enfermedad neoplásica. ¿De dónde? De la misma médula ósea roja. ¿Ok? Muy bien, Bianca. Ahora, que afecta a las células madre de la médula ósea roja, los cuales van a comenzar a formar glóbulos blancos inmaduros y anormales. Ahora, ¿cómo se trata cómo se hace el tratamiento de esta enfermedad con células madre? Primero, que consiste en trasplantar las células madre de la médula ósea roja del paciente para que tomen células sanguíneas normales. El origen de la célula madre podría ser de 3 fuentes. Una de ellas, ojo, es a través del cordón umbilical, las cuales se pueden trasplantar a la médula ósea roja del paciente. Pero también puede obtenerse las células madre de la médula ósea roja de otra persona diferente al paciente. A eso, o sea, la persona que va a dar esa célula madre se llama donador, que obviamente tiene que ser compatible. Compatible, y a esto se llama alotrasplante. Alotrasplante. Ojo, no se olviden, cuando hay un donante compatible que da las células madre, a esto, o sea, los hematocitoblastos, va a producir un alotrasplante. Pero cuando las células son obtenidas del mismo individuo, de su misma médula ósea roja del paciente, se llama autotrasplante. ¿Ok? Muy fácil, sacan la sangre, la centrifugan, ¿no? Y ahí podemos ver las células, glóbulos blancos que han variado y las células rojas disminuyeron en cantidad. Muy bien, pero también se está trabajando, les comento, otra enfermedad que viene a ser enfermedad de Stargardt. Esta enfermedad de Stargardt, ¿no?, va a caracterizarse porque es una enfermedad que se da en los ojos. ¿Y cómo es esto? En realidad tiene parte genética también. Se produce cuando hay una mutación del gen recesivo conocido como ABCR, que está ubicado en el cromosoma 1, que va a afectar a una proteína llamada el RMP, y esta proteína va a ser la responsable de reciclar todos los pigmentos visuales, porque los pigmentos visuales se reciclan o se vuelven a utilizar o se forman otras. Ahora, cuando pierde esta función, se produce la acumulación de una sustancia tóxica que es el A2E. ¿En dónde? En el epitelio pigmentario de la retina. Este epitelio pigmentario de la retina es una capa de células que recubre a los fotorreceptores de la retina que permiten que podamos ver, como son las células llamadas conos y bastones, que son muy importantes para que podamos observar bien. Como consecuencia de esta sustancia tóxica que se haya acumulado, las células del epitelio pigmentario de la retina, lo que va a pasar es que mueren. Y porque la función de estas es el mantenimiento funcional de los fotorreceptores de la retina. Su pérdida ocasiona la posterior degeneración de conos y bastones. Por lo tanto, la enfermedad de Stargardt produce una pérdida progresiva de la agudeza visual y dificulta que se adapte a la oscuridad.
Lo penoso es que los síntomas comienzan a más o menos a la edad de 7 a 12 años. ¿Ok? El tratamiento de esta enfermedad que se ha probado ya consiste, ¿no?, en trasplantar células madre embrionarias a la retina. ¿Ok? Ojo, tienen que ser células madre embrionarias. Desgraciadamente es así. No hay otro camino. Para que éstas se puedan diferenciar en nuevos receptores que van a sustituir a los conos y bastones que están formando parte de la retina. Justamente acá está el globo ocular. Y acá hay una partecita que lo hemos aumentado acá. Acá vemos el epitelio pigmentario, acá vemos los conos y los bastones que se están renovando constantemente. Ojo, ¿ah? Ahora, un ratito. Vamos a ver un poquito del microscopio. El microscopio, ¿ok?, lo utilizamos básicamente para... Oye, un ratito. Básicamente lo necesitamos para observar un organismo microscópico. Pero les cuento algo. Los microscopios más comunes son microscopio de luz y microscopio electrónico. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Ahora, pero hay una diferencia a su vez, que ahorita les voy a explicar. Pero, ¿cuál es la fuente de energía del microscopio de luz? Es la luz visible. O puede ser luz dada por un foquito. Y en cambio, en el caso del microscopio electrónico, la fuente de energía la dan los electrones. La resolución máxima del microscopio de luz es 200 nanómetros, mientras que el microscopio electrónico es 500.000, ojo, perdón, 1 nanómetro. O sea, ve organismos mucho más pequeños. Cuando hablamos de magnificación, es hasta cuántas veces se amplía ese organismo microscópico. En el caso del microscopio de luz, puede aumentar hasta 1000 a 1500x o 1500 veces. En cambio, en el electrónico, puede aumentar hasta 500.000 veces o 500.000x. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora, en el interior del microscopio de luz está lleno de aire. En cambio, en el caso del electrónico, está vacío. Otra diferencia que ustedes tienen que tener clara es que el microscopio de luz necesita montajes temporales vivos o muertos. O sea, puede haber muestras vivas o muestras muertas. Y en el cambio, en el electrónico, siempre se ven tejidos que están muertos y deshidratados. ¿Ok? Lo que nosotros vemos acá, este es el microscopio electrónico, es, se puede decir, la sombra de la estructura, la cual atraviesan los electrones. Ahora, cuando yo quiero fijar una muestra, a ver, en el microscopio de luz, tengo que usar alcohol simplemente. En cambio, en el microscopio electrónico, necesito el tetraóxido de osmio. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es una célula procariota. A propósito, entre la célula procariota y la eucariota, ¿cuál es la más evolucionada? Vuelvo a repetir. Entre la célula eucariota y procariota, voy a ver las respuestas. Entre la célula procariota y eucariota, ¿cuál es la más evolucionada? ¿Ah? Creo que corté. A ver. Un ratito. ¿Me escuchan? A ver, ¿me están escuchando? ¿Podrían contestar, por favor? A ver. Ok. Las eucariotas. Muy bien. Estas células eucariotas son las más evolucionadas. Pero existe, les comento,
una célula que es más simple, que es la célula procariota. Y hay una característica en la célula procariota, es que no tiene núcleo. Ojo, no tiene núcleo. Por favor, cuando se les pregunta tienen que contestar. Al final va a haber preguntitas sobre este tema, así que atención a lo que se está mostrando. Pero esta célula procariota hemos dicho que no tiene núcleos ni tiene organelos. Es simple y no tiene compartimientos. Generalmente las procariotas son unicelulares, como las bacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias. Pero lo que sí presenta en poca cantidad es ribosomas, ¿ok? Cuyo tamaño es de 70S. ¿Qué significa S? Significa Svedberg. Ahora, la nutrición es de dos tipos. Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es aquella que la realizan las cianobacterias. Generalmente hacen fotosíntesis para producir glucosa, que es su propio alimento. En cambio, la heterótrofa no producen su alimento porque no tienen forma de conseguirlo, o sea, no lo pueden hacer por sí mismos. Aquí, ¿quiénes están? Están las bacterias. Ojo, que ese criterio hay que tenerlo siempre presente. Muy bien. Ahora, es muy importante, importantísimo, diría yo, que también sepamos que la reproducción asexual es la que se da en la bacteria. Que esta reproducción asexual se llama fisión binaria. Ojo, no olviden ese nombre, fisión binaria. La bacteria va a dar dos células hijas iguales a la madre, donde no ha variado genéticamente. ¿Cómo comienza esto? Mira, acá tenemos una bacteria. Esta bacteria va a pasar que se duplica su ADN circular. Luego de duplicarse, se comienzan a separar un poquito y se unen a la membrana celular. Luego hay, en la membrana de la bacteria, se comienza a invaginar hasta que se separan las dos células, que se forman nuevas bacterias. Ahora, cuando hablamos de procariota, hablamos de partes de la célula. Esta procariota, ojo, en el caso de procariota, presentan una estructura que se llama pared celular. Esta pared celular tiene la función de mantener la forma y proteger a la célula, evitando que la célula reviente al momento que haya presión interna. Tenemos que tener presente que esta pared celular en las bacterias está formado por el péptido glucano o mureína. La membrana celular es una barrera semipermeable, por si acaso, que va a controlar el ingreso y la salida de las sustancias y va a estar formado por fosfolípidos y proteínas. Ya lo hemos visto. El citoplasma está formado básicamente por 90% de agua y este va a contener las enzimas necesarias para todas las reacciones metabólicas de la célula. También vemos que tiene un ADN circular, el cual contiene la información genética de la bacteria. Se aloja en una región, el ADN de la procariota, de la bacteria, y a esta región se le llama nucleoide. Ahora, este ADN circular, ojo, no está asociado a proteínas. No está asociado a proteínas. Ojo. También tenemos los ribosomas. Estos ribosomas, ojo, tienen generalmente proteínas, ¿ok? Y se encargan
de la síntesis de las proteínas, valga la redundancia. Los ribosomas de las células procariotas siendo un tamaño más pequeño que las eucariotas, 70S. También en la célula procariota encontramos el plásmido. Este plásmido, ojo, solamente lo presentan algunas bacterias y las bacterias contienen plásmidos que son ADN circulares pequeños adicionales que pueden replicarse independientemente del ADN circular. Recordemos que un plásmido puede transmitirse de una bacteria a otra a través de lo que se conoce como conjugación. ¿Ok? También la bacteria presenta una cápsula. Esta cápsula es una capa de polisacáridos gruesa que va a evitar que se deseque y va a evitar que lo fagociten. Recuerden que cuanto más gruesa sea la cápsula, la bacteria es más patógena. El flagelo. El flagelo es una cola larga, única y delgada que va a permitir el movimiento de la bacteria. Ahora vemos también muchas veces los pilis. Los pilis son pelos que se encuentran alrededor de la bacteria, pero hay dos tipos de pilis. El pili accesorio y el pili sexual. El pili accesorio es aquel que permite que las bacterias se adhieran entre sí o a una superficie disponible. El pili sexual es aquel que permite el intercambio de material genético, o sea, el plásmido, cuando se produce la conjugación bacteriana. Siguiente diapositiva. Aquí vemos muestras al microscopio electrónico de, por ejemplo, este es un procariote, ¿ok? Es un E. coli alargado, forma de bastón casi. Esos puntitos negros son los ribosomas, 70S. Lo que está acá al extremo es la pared celular, ¿ok? Que está hacia afuera y hacia adentro está la membrana. También lo que son blanquecinos son ADN circular, zonas claras. Muchas veces las bacterias también tienen el pili y el flagelo. Y si quisiéramos nosotros graficarlo, obtendríamos este gráfico, este dibujo, en donde vemos que en la parte interior está el plásmido y está el ADN circular. Este ADN está en un espacio que se llama nucleoide. También se pueden encontrar pocos ribosomas de un tamaño 70S. ¿Qué más podemos encontrar? Un pili, ¿ok? Flagelos, también. Y si vamos de adentro hacia afuera, vamos a ver membrana celular, lo de negro, ¿ok? Luego sigue la pared celular y encima va la cápsula. Pasemos a la célula eucariota. Ojo, para la célula eucariota, para que se ubiquen mejor, a ver, por favor, un ratito. A ver, quiero que vea, ahí está. Este es para niños, célula eucariota. Ya, este vamos a ver. A ver. Que pase esa propaganda un ratito, por favor. Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video estudiaremos con bastante detalle a las células eucariotas. Repasaremos sus características, las partes que la conforman, los tipos que existen y las funciones que realizan. Pero, ¿qué es una célula eucariota? Bueno, las células eucariotas son el tipo de células que forman a los animales, a las plantas, a los hongos y a los seres humanos. Aunque todos estos organismos pueden ser bastante diferentes, sobre todo en su forma, sus células tienen en común algo: la presencia de una gran estructura protectora del ADN,
denominada núcleo, y de muchas otras estructuras especializadas llamadas orgánulos. Algunos de estos orgánulos que las diferencian de las células procariotas son el retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas que se origina a partir de la membrana nuclear y que cumple la función principal de sintetizar proteínas y lípidos; mitocondrias, que son unas estructuras de doble membrana encargadas de producir el mayor porcentaje de energía en forma de ATP que necesita la célula; y las vacuolas, unos sáculos de gran tamaño que ocupan casi el 80% del volumen de una célula vegetal y que sirven para almacenar sustancias. Como son seres vivos, pueden alimentarse, crecer, reproducirse, procesar información, responder a estímulos externos o internos del medio y llevar a cabo reacciones químicas. Veamos ahora con más detalle algunas características especiales que hacen que una célula sea eucariota. Como ya les había dicho, absolutamente todas las características de las células eucariotas se encuentran codificadas en la molécula del ADN, que está protegida en el interior de un compartimiento membranoso llamado núcleo. Como todas las células, están delimitadas por una membrana, que hace posible que algunas sustancias ingresen a su interior y que otras salgan fuera de ella en el momento que así lo necesiten. En su interior suelen encontrarse distintos compartimientos delimitados por membranas, llamados orgánulos. Dentro de cada uno de estos compartimientos se llevan a cabo procesos químicos especiales que le permiten a la célula funcionar. Algunas células eucariotas son móviles y para ello presentan estructuras especializadas en facilitar el movimiento rápido, como lo son los cilios, los flagelos y los pseudópodos. Sin embargo, muchas otras células eucariotas son completamente inmóviles. En los organismos multicelulares, es decir, formados por muchas células, las células eucariotas tienen la capacidad de interactuar entre sí para formar tejidos, asociándose estrechamente una con otras, intercambiando nutrientes, información y distintos tipos de mensajes químicos importantes que hacen posible su comunicación. Ya que hemos visto hasta ahora las características más importantes de una célula eucariota, veamos en detalle cómo están formadas las células eucariotas. Todas las células eucariotas, bien sea que pertenezcan a un animal, a un hongo o a una planta, tienen una organización interna bastante compleja, que depende de la distribución de todas las funciones celulares entre distintos compartimientos denominados orgánulos. Veamos cuáles son y qué funciones cumplen dentro de la célula. El núcleo es el orgánulo intracelular más sobresaliente y característico de una célula eucariota. Está delimitado por la envoltura nuclear, que consiste en un par de membranas concéntricas que permiten separar los componentes nucleares del resto del citosol y que tiene importantes funciones desde el punto de vista de la expresión de los genes y con la interacción con el medio intracelular. En su interior se encuentra protegido el material genético. Un segundo orgánulo importante para las células son las mitocondrias, las máquinas energéticas de las células eucariotas. Gracias a estos orgánulos, los organismos vivos tienen la capacidad de vivir en presencia de oxígeno y pueden obtener toda la energía que necesitan. Las mitocondrias son estructuras en forma de salchicha, similares a una bacteria, que tienen su propio ADN, por lo que se replican casi independientemente de la célula que las alberga, y poseen dos membranas, una interna sumamente plegada y otra externa. El retículo endoplasmático es otra estructura membranosa interna de las células eucariotas. Consiste en una especie de laberinto cuyos espacios están interconectados y rodeados por una membrana, la cual es una continuación de la envoltura nuclear. En él se distinguen dos regiones, una lisa y una rugosa. La rugosa tiene ribosomas adheridos a la cara externa de su membrana y es aquí donde ocurre la síntesis de las proteínas de la célula.
La región lisa, en cambio, se dedica principalmente a la síntesis de lípidos y al almacenamiento de ciertas moléculas. Otro orgánulo membranoso es el aparato de Golgi, una especie de pila de sacos aplanados que están recubiertos por una membrana. En él se llevan a cabo la mayoría de las modificaciones que tienen que sufrir las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático para poder funcionar, además de que participa en el transporte de estas proteínas a otras regiones de la célula en donde sean necesarias y hacia el exterior celular. Otros orgánulos internos propios de los eucariotas son aquellos que participan en la digestión y el procesamiento de los materiales de desecho y de las especies reactivas tóxicas para el funcionamiento celular. Aunque no están presentes en todas las células, pueden que cumplan distintas funciones dependiendo de la especie. Estos orgánulos son los lisosomas y los peroxisomas. Los lisosomas son orgánulos de pequeño tamaño y tienen a su cargo la digestión intracelular de las proteínas dañadas, liberando al citosol los compuestos nutritivos productos de esta degradación. Los peroxisomas, por su parte, se encargan principalmente de la degradación de las especies reactivas de oxígeno y también participan en la oxidación de los ácidos grasos. Las células vegetales y algunas células animales poseen una vacuola, que es un orgánulo de gran tamaño y de suma importancia para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. La vacuola en las células vegetales suele ocupar más del 80% del volumen celular. Contiene agua y también un sistema interno de membranas conocido como ctonoplasto. Todos estos organelos que hemos visto hasta aquí trabajan en conjunto para mantener la célula funcionando. Digamos que lo hacen de la misma manera que una empresa divide sus funciones en departamentos que se comunican entre sí para mantener en marcha toda la empresa. Esta comunicación entre los departamentos celulares u orgánulos en parte se lleva a cabo por la presencia de una estructura celular denominada citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteínas filamentosas internas que forman una especie de andamio interno en el citosol. Este andamio contribuye no solo a mantener la forma de las células, sino que también tiene importantes funciones para la comunicación intracelular, el transporte interno de proteínas y organelos y participa también activamente en la generación de los movimientos celulares. Las proteínas que forman parte del citoesqueleto también pueden reorganizarse formando estructuras que hacen posible el movimiento rápido de algunas células animales y vegetales. Estas estructuras externas son los flagelos y los cilios. Tal es el caso del flagelo de las células espermáticas y los cilios que recubren las superficies celulares que conforman los epitelios internos de algunos órganos. Hasta este momento hemos visto a grandes rasgos cómo están formadas las células eucariotas. Ahora veamos qué funciones llevan a cabo. Las tres funciones básicas que lleva a cabo una célula eucariota son la reproducción, la nutrición y la relación. En cuanto a la reproducción, las células eucariotas pueden reproducirse tanto por la vía sexual como por la vía asexual. Sexualmente, los organismos eucariotas se reproducen mediante la fusión de dos células, los gametos, provenientes de dos organismos distintos, las cuales tienen la mitad de la carga genética de cada parental. La reproducción sexual se da por un proceso denominado meiosis. Por otra parte, gran cantidad de eucariotas se reproducen por la vía asexual, mediante divisiones mitóticas. En estas divisiones, cada célula hace una copia prácticamente idéntica de sí misma y luego se divide, formando dos células iguales. En cuanto a la nutrición, las células eucariotas pueden ser heterótrofas o autótrofas. Generalmente las células de animales y hongos son heterótrofas, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento, por lo que deben obtener la energía y los nutrientes orgánicos que necesitan a partir del consumo de las células de otros organismos o de la materia orgánica en descomposición. Las células de plantas, en cambio, son autótrofas.
lo que significa que son capaces de producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como la luz del sol. Por otra parte, la mayoría de las células animales y de hongos necesitan oxígeno y agua para sobrevivir, mientras que las que forman las plantas se encargan de la producción de ese oxígeno a partir de agua y dióxido de carbono. Y finalmente, en cuanto a la relación, como cualquier ser vivo, las células eucariotas unicelulares y aquellas que forman organismos multicelulares se relacionan con su entorno de diferentes maneras. Por ejemplo, las células de los organismos eucariotas multicelulares, que deben relacionarse estrechamente entre sí para formar los tejidos, órganos y sistemas corporales, deben intercambiar la información y comunicarse constantemente para que juntas funcionen como un todo dentro del órgano o tejido que integran. En este punto veamos los tipos de células eucariotas que existen. Básicamente existen 4 tipos. Las células eucariotas vegetales, de las cuales están formadas las plantas y las algas. Estas células, además de las mitocondrias, poseen unos orgánulos especializados en la fotosíntesis llamados cloroplastos. Tales orgánulos contienen numerosas invaginaciones y procesos membranosos internos que son ricos en pigmentos y enzimas específicos, los cuales le otorgan a estas células la capacidad de producir su propio alimento, convirtiendo la energía derivada de los rayos del sol en energía química y nutrientes orgánicos. Todos los animales que conocemos en la biosfera están formados por células animales. Estas células no tienen pared celular ni cloroplasto como si lo tienen las células vegetales. También se diferencian de las células vegetales por la presencia de unos orgánulos conocidos como centrosomas, que contienen a los centriolos. Ambas estructuras son las encargadas de la síntesis y la organización de los microtúbulos durante la división celular. Las células fúngicas son las que forman a todos los organismos pertenecientes al reino fungi, es decir, a los hongos unicelulares o multicelulares. Se diferencian de las células animales en que éstas tienen una pared celular, pero no está formada por celulosa sino por otro polímero orgánico conocido como quitina. No tienen cloroplastos ni otros plastidios como las plantas, pero sí los orgánulos típicos de una célula eucariota. Para culminar con los tipos celulares eucariotas que existen, es importante mencionar que las células eucariotas presentes en la naturaleza no solo forman organismos grandes y complejos como los animales, los hongos y las plantas. Existen, además de estos organismos, seres eucariotas unicelulares, es decir, formados por una única célula. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y si les ha gustado les invito a darle like y a suscribirse. Acá estamos viendo entonces, o hemos visto, todas las características que ahorita vamos a teorizar. Justamente una célula eucariota tiene una estructura muy compleja, con muchos compartimientos, los cuales tienen la siguiente ventaja. En esos compartimientos, en ese espacio celular, las enzimas y sustratos se concentran y están dispersos en el citoplasma. Pero también las sustancias podían dañar la célula si es que no se encontraban dentro de organelos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las enzimas digestivas de los lisosomas no estuvieran fuera? Mataría a la célula, ¿ok? Por eso los lisosomas forman esa estructura para contener las enzimas digestivas. La célula eucariota, su principal característica es que tiene núcleo y organelos. Un organelo, recuerden que es una estructura que va a tener una función dentro de la célula. Pero la célula eucariota puede ser unicelular o multicelular. Unicelular, como es el caso de los protozoarios, y multicelular en el caso de hongos, animales y plantas. La célula eucariota está formada básicamente por lo que vemos acá. A ver, ¿qué pasó? A ver. Ahí está. Membrana celular, como yo lo explico en el video, es una barrera semipermeable que está compuesta, ojo, por fosfolípidos y proteínas, como ya sabemos. La membrana celular va a controlar el ingreso y la salida de las sustancias de la célula, o sea, tienen a lo que se llama
permeabilidad selectiva. El citoplasma tiene por función, está formado por agua en un 90% y 7% de proteínas. Aquí están suspendidos los organelos. También tiene el ADN fibroso, que va a contener toda la información genética de la célula y se aloja en el núcleo. Este ADN fibroso está asociado a unas proteínas que se llaman histonas, formando lo que conocemos como la cromatina. Recordemos que la cromatina es unión del ADN más histonas. El núcleo, como lo mencionado también en el video, va a contener un ADN fibroso. Va a controlar las funciones de las células. Aquí en el núcleo se produce la replicación del ADN, o sea, la duplicación del ADN antes de la mitosis, y también se produce la transcripción, que es la copia del ADN para la formación de proteínas. Luego tenemos al nucleolo. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo y su función es formar ribosomas. El ribosoma está formado básicamente por ARN y proteínas. El ribosoma, su función es formar proteínas y sobre todo su tamaño es de 80S. La mitocondria. La mitocondria tiene funciones muy claras, como son la respiración aeróbica para producir mayor energía química, que es el ATP, a partir de la glucosa. Hace la respiración aeróbica. Y el retículo endoplasmático, ojo, es un conjunto de membranas que pueden ser de dos tipos y que están cerca del núcleo. El RER, retículo endoplasmático rugoso, y el REL, que es el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, los cuales hacen síntesis y transporte de proteínas. Mientras que el liso, retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas. ¿Y de qué se encarga? Síntesis de lípidos. ¿Como cuáles? Como el colesterol, fosfolípidos, testosterona y estrógenos. Pero también se encarga de la detoxicación celular. ¿Sí? También vemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos apilados que están uno sobre otro. Tiene por función procesar las proteínas que se han formado en el retículo endoplasmático rugoso y luego las libera en vesículas a toda la célula. Además, va a ayudar a que la secreción celular sea liberada, ¿no? Liberando proteínas al exterior de la célula. Y sobre todo, una de las funciones muy importantes es que va a formar los lisosomas. Muy bien. Ahora, los lisosomas es un organelo que básicamente se encuentra en células animales y tiene dos funciones, ¿no? Porque tiene enzimas digestivas y tiene dos funciones. La digestión celular y también la llamada autólisis, ojo, celular. La digestión celular, aquí hay destrucción de bacterias, ojo, sobre todo bacterias fagocitadas por los glóbulos blancos. Y en la autólisis celular es aquella donde se produce la destrucción de los organelos viejos, ojo, o dañados. El centriolo es también típico de células animales y se va a encargar de organizar los microtúbulos dentro de la división celular, ya sea en mitosis o ya sea en meiosis. Acá tenemos al cloroplasto. El cloroplasto, ojo, es típico de la célula vegetal y hace fotosíntesis para producir el alimento de la planta. La vacuola, ojo, generalmente en células vegetales son grandes y almacenan agua y sales minerales y se van a encargar de la turgencia celular. También es muy importante entender que las vacuolas, ¿no? En células animales son pequeñas,
y almacenan un alimento. Hay que recordar que la vacuola, en el caso de los protozoarios, expulsan el exceso del agua. Por eso se le llama vacuola contráctil. Además, cuando hablamos de la pared celular, estamos hablando de célula vegetal, ¿ok? Y básicamente está formada por celulosa. Esta celulosa y esta pared está formada por el aparato de Golgi. La pared celular va a dar protección y mantiene la forma de las células. Eso es muy importante. El glucocálix. El glucocálix es exclusivo de la célula animal. Recordemos que está formado por glucoproteínas, polisacáridos y sobre todo lo forma el aparato de Golgi. Actúa el glucocálix como receptor celular y regula la comunicación intercelular. Ahí vemos una célula eucariota con el centriolo, microvellosidades, citoplasma, peroxisoma. Vemos también ribosomas 80S, retículo endoplasmático rugoso, la vacuola. Vemos la membrana celular, retículo endoplasmático liso, porque el rugoso está pegado al núcleo, el mismo núcleo, el lisosoma, el aparato de Golgi y la mitocondria. ¿Muy bien? Ahí podemos ver unas cuantas microfotografías de una célula exocrina del páncreas. En el primer caso podemos divisar, son fotos al microscopio electrónico, aparato de Golgi, ¿no? Los ribosomas son como unos puntitos negros. Lo que es blanco, se ve acá en el núcleo blanco, es la cromatina, que viene a ser la unión entre el ADN más una proteína que es la histona. Al lado derecho tenemos el retículo endoplasmático rugoso porque tiene los ribosomas, ¿ok? Y en el otro caso, la mitocondria también es un organelo muy importante porque hace todos los procesos de transformación en energía, ¿ok? Para ser utilizadas por el organismo. Acá vemos una microfotografía de una célula vegetal. ¿Cómo sé que es una célula vegetal? Porque la vacuola es muy grande. Ok, la vacuola, acá está, grande. Tiene un núcleo, vacuola grande, y sobre todo tiene lo que llamamos cloroplastos, que están formando lo que llamamos, ojo, tilacoide. En el tilacoide, que son como unos platos, que en su conjunto forman la grana, se caracteriza porque capta la luz, la longitud de onda. ¿Ok? Aquí vemos similitudes y diferencias entre células procariotas y eucariotas. Similitudes. Las dos tienen una membrana celular. Las dos tienen ribosomas. Una más grande que la otra, pero tienen. Y ambas tienen ADN y citoplasma. Eso lo tenemos claro. Pero si quisiéramos nosotros plantear diferencias entre procariota y eucariota, podemos ver aquí al dominio, el cual produce las procariotas como las bacterias y las arqueobacterias. Y en eucariota vemos la eucariota, protozoarios, algas, hongos, animales y plantas. El ADN en procariotas es circular. No tiene histonas. Y los genes están sin intrones. Se encuentran en el citoplasma en una región que se le llama nucleoide. No olvidar eso. En cambio, las eucariotas, sus genes son con intrones y se encuentran dentro de un núcleo, en cloroplasto y en mitocondria. Los organelas no tienen las procariotas, pero las eucariotas sí. El tamaño de los ribosomas de las procariotas es 70S y de las eucariotas es 80S. Ahora, la pared celular de las procariotas contiene peptidoglucano o mureína, mientras que las eucariotas pueden tener las plantas celulosa y hongos quitina. Además, hay que tener presente que la reproducción de las procariotas es asexual por fisión binaria. En las eucariotas puede ser sexual por meiosis y asexual por mitosis. Ahora, las procariotas tienen un tamaño de 1 a 5 micras, mientras que las eucariotas de 10 a 100 micras. Acá vemos, a continuación, diferencias entre células vegetales y animales. ¿Y de qué nos podemos dar cuenta?
que en cloroplasto parecelular, ok, se encuentra solamente en célula vegetal, pero no animal. ¿Qué más vemos? La mitocondria está en ambos, animal y vegetal. La vacuola en célula vegetal generalmente central y grande. Célula animal, vacuolas pequeñas. Reserva de glucosa en la célula vegetal, lo reserva bajo la forma de almidón. Y en célula animal, bajo la forma de glucógeno. Pero hay que tener presente que los centriolos, los lisosomas, el colesterol y todos los procesos y el colesterol solamente lo encontramos en célula animal. Y todos los procesos bioenergéticos de la célula vegetal se van a dar a través de respiración celular y fotosíntesis. En cambio, en la célula animal solamente hace respiración celular. Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, la similitud entre una foto real y una dibujada, ¿no? El de arriba es lo real. Podemos ver, por ejemplo, que se diferencian nucleolos, se diferencian citoplasma, mitocondrias, vacuolas y membrana celular. En cambio, en el caso de una célula vegetal, tiene todo igualito que la célula animal, pero tiene cloroplastos, tiene pared celular. Ojo, eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas preguntitas. A ver, ustedes entran acá en acción, ¿ah? Sobre la teoría, la pregunta es, sobre la teoría celular, marque lo correcto. Ok, sobre la teoría celular, marque lo correcto. Las células son las unidades básicas de la vida. B. Leeuwenhoek fue quien inventó el microscopio. Scheinin y Schwann anunciaron las bases de la evolución celular. Virchow acuñó el término célula y Darwin desarrolló la teoría celular. ¿Cuál sería lo correcto? Denme sus respuestas. Estoy esperando sus respuestas. La A, la B o la C. A ver, la que más se acerca allí, a ver, déjeme ver, Chen Chuan, la base de la evolución celular, ¿está seguro? A ver, está hablando sobre la teoría celular y la que más se acerca ahí, ¿no? Es la A, porque siempre se afirma que la célula es la unidad del microscopio. Exacto. En la 2, el desarrollo de la teoría celular se debe básicamente al desarrollo de técnicas de secuenciación del ADN, al desarrollo de técnicas de microscopía, al desarrollo de instrumentos de separación de células, ojo, como las centrífugas, o el desarrollo de las técnicas del cultivo bacteriano, o al desarrollo de soluciones isotónicas. ¿Cuál sería la razón por la cual se desarrolló la teoría celular? ¿Ah? Estoy esperando respuestas, ya me dieron acá una. Desarrollo de la teoría celular, no está hablando de los tipos de técnica. O sea, ¿cuál es la que aportó más? ¿Con qué se miden las células? ¿Con qué se mira? Con el microscopio. Por lo tanto, eso se llevó, ¿no? Debido a las técnicas de microscopía que se fomentaron. A ver. 3. Vamos con la 3. Dice, en la 3 dice lo siguiente. Marca verdadero o falso, según corresponda, y luego marque las alternativas correctas. A ver, vemos la primera, las células procariontas no pueden realizar fotosíntesis.
La otra. ¿La célula procariota representa ribosomas? O sea, en general no está hablando solamente de bacterias, ¿ah? Está hablando en general. ¿Presenta ribosomas? No. ¿Los cromosomas eucarióticos son circulares? No. Ok. ¿Las células procariotas tienen membrana nuclear? Sí. Membrana nuclear, perdón, no. Porque no tiene núcleo. O sea, la última es falso. Ok. La última es falso. 1, 2. ¿No? Y la última, las células procariotas tienen la membrana nuclear. Eso no es verdad. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden que las células procariotas presentan ribosomas, pero son pequeños, ¿ah? Pero presentan. La respuesta es la D. Porque la primera puede ser que se dé o que no se dé. ¿Ok? Pero más es que no se da. Muy bien. Vamos con la 4. Dice, relaciona la estructura y marque la alternativa correcta. A ver, y les dan ahí cloroplastos, mureína en la pared celular, carecen de envoltura nuclear, vacuola. Y al costado está, para que lo relacionen, célula procariota y célula eucariota. A ver. La 4, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver qué dicen los que van a contestar. Están analizando todavía. Acá Bianca me dice ya su letra. A ver. Ariana también me dio. A ver. Primero, los cloroplastos sí se encuentran en células procariotas, ¿ah? Por si acaso. Sí se encuentran. En células procariotas sí. ¿No? Ahora, la mureína está en la pared celular ¿de quién? De la célula procariota. ¿Ok? Sería 1, 1. A ver, primero, célula procariota dice que no tiene organelos. Ya. Entonces, cloroplasto no hay. Acá es 1. ¿Ok? La vacuola, la vacuola está en los dos, 1 y 2, pero más común es en la célula eucariota. Carecen de envoltura nuclear. Eso es procariótico. ¿Ok? Mureína. Eso es procariótico. ¿Ok? Y cloroplastos se encuentran en célula eucariótica. M. ¿Están dudando, ah? ¿Están dudando? A ver, vamos a analizar otra vez, ¿ya? El cloroplasto, ¿en qué célula está? En célula eucariota. ¿Ok? Mureína en la pared celular procariota. ¿Ok? Carecen de envoltura nuclear procariota. Vacuola eucariota. ¿Ah? ¿Cuál sería? Claro, la A. Muy bien, Itala. Porque acá es 2, 1, 1, 2. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula procariota? O sea, no hay en la célula procariota. Por ejemplo, ribosomas hay, lo que no habría sería centriolos.
¿Ok? Centriolos no habría. Y la 6. Uno de los rasgos que caracteriza a la célula animal frente a las células es la de poseer células vegetales. Es que las células vegetales tienen cloroplastos, pero el animal no. Por lo tanto, la respuesta es la B. Perdón, acá hay una cosa. 6, a ver si está bien, pues. En vegetales es cloroplastos. En animales, no, dice carácter a la célula animal frente a la célula vegetal. La animal frente a la vegetal. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál es el organelo que es exclusivo animal y no vegetal? ¿Cuál de estos? La C, lisosomas. Lisosomas es típico de la célula eucariota. Al fin terminamos esto. ¿Ok? Y vamos a pasar a la siguiente. A ver. Vamos a ver. Aquí. Un ratito. A ver, vamos a ver. Ya, este es acá. Vamos a dejar de compartir un ratito. Para entrar. Ahora sí. Para entrar a lo que viene a continuación. A ver, vamos a ver lo referente a membrana celular. Pero para ello, vamos a ver previamente un pequeño video. Ok, vamos a ver. YouTube. Muy bien, vamos a ver. Acá está. Vamos a esperar que pase la propaganda. La membrana plasmática, llamada también membrana celular, es una estructura semipermeable de 6 a 10 nanómetros de grosor que delimita a las células y permite mantener las diferencias entre el interior y el exterior de estas. En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico fluido para explicar la estructura y el funcionamiento de la membrana plasmática. Lo de mosaico se refiere a la combinación de lípidos y proteínas que la conforman, y lo de fluido a que ésta es dinámica. Todas las membranas biológicas tienen una estructura básica común, que consiste en una doble capa de lípidos con proteínas intercaladas. Los lípidos de la membrana plasmática pertenecen a 3 categorías: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Los principales en la membrana celular son los fosfolípidos. Un fosfolípido es una molécula anfipática. Esto significa que posee una cabeza polar hidrofílica, o sea, que tiene afinidad e interacciona con el agua, y 2 colas no polares hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Para integrar la membrana plasmática, los fosfolípidos forman una doble capa, conocida como bicapa lipídica, en donde las cabezas polares quedan expuestas en ambas superficies de la bicapa y las colas no polares forman una fase hidrofóbica entre ellas. Las capas de la membrana son asimétricas, pues la monocapa exterior o no citosólica contiene los fosfolípidos fosfatidilcolina y esfingomielina, y la monocapa interior o citosólica
contiene fosfatidil-etanolamina y fosfatidilserina principalmente. Además, la monocapa exterior contiene glúcidos en su superficie. Estos glúcidos son oligosacáridos unidos covalentemente a los lípidos, formando glucolípidos, y a las proteínas, formando glucoproteínas. A este conjunto de oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas se le llama glucocálix, cuyos componentes forman marcadores celulares distintivos que permiten a las células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunológico, pues permiten a éste diferenciar entre las células propias del organismo y las extrañas. Así, el glucocálix confiere a la célula su identidad antigénica. Por su parte, los esteroles, que son derivados del colesterol, están presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas y por lo general son más abundantes en las células animales. Los esteroles no existen o son escasos en las membranas plasmáticas de las células procariotas. La función principal de los esteroles es permitir la fluidez de las proteínas en el interior de las membranas. La fase hidrofóbica de la bicapa de lípidos hace que la membrana sea semipermeable. Así, por ejemplo, 1. Es permeable al paso de moléculas hidrofóbicas pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. 2. Es parcialmente permeable al agua, el etanol, el glicerol y la urea. Y 3. Es impermeable al paso de iones como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, al igual que de moléculas hidrosolubles como glucosa, aminoácidos y la mayor parte de las moléculas polares. Las membranas biológicas contienen un índice porcentual entre lípidos y proteínas de aproximadamente 50-50, pero esta proporción es variable. Por ejemplo, en una neurona puede ser de 75-25 y en la membrana interna mitocondrial de 25-75. Con base en el tipo de asociación entre una proteína y la bicapa lipídica, las proteínas se clasifican en 1. Proteínas periféricas o extracelulares. Estas se adhieren solo temporalmente a la membrana, ya sea a la fase hidrofóbica o a las proteínas de membrana, mediante interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de otro tipo no covalente. Y 2. Proteínas integrales o intracelulares. Estas se encuentran ancladas con firmeza a la fase hidrofóbica, principalmente a través de interacciones hidrofóbicas, incluso por medio de enlaces covalentes, siendo por ello elementos permanentes de la membrana. Algunas de estas proteínas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan a esta de un lado a otro y están expuestas hacia ambos lados. Las que se extienden por toda la membrana se denominan proteínas transmembrana. Entre sus diversas funciones, las proteínas integrales pueden actuar como canales y transportadores para el paso de moléculas a través de la membrana. Por tanto, 1. Un transportador es una proteína de membrana que une específicamente a un soluto y lo pasa a través de la bicapa lipídica mediante cambios conformacionales. Y 2. Un canal es una proteína de membrana que forma un poro hidrofílico a través de la membrana, el cual permite que solutos específicos, por lo general iones pequeños como hidrógeno, sodio,
potasio, calcio y cloro, crucen la membrana a favor de su gradiente electroquímico. Todos los canales y muchos transportadores solo permiten el paso de solutos a través de membranas en forma pasiva, a favor de su gradiente de concentración, es decir, permitiendo el flujo desde la región con mayor concentración hacia la de menor concentración. Según el requerimiento energético, hay dos tipos de transporte a través de una membrana: transporte activo y transporte pasivo, que se analizan en otro video de este mismo canal. En resumen, las principales funciones de la membrana celular como un todo son: 1. Conservar la integridad estructural de la célula, manteniendo separados los medios externo e interno. 2. Regular el transporte de sustancias entre el interior y el exterior celular. 3. Catalizar reacciones químicas mediante enzimas que son proteínas de membrana. 4. Interaccionar con otras células. 5. Actuar como receptor de estímulos externos mediante receptores específicos de moléculas. 6. Transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. Y 7. Conferir la identidad antigénica a la célula. Con esto hemos visto todo lo referente en forma general de lo que es la membrana. Ahora vamos a teorizar. Para ello, un ratito por favor, vamos a ver, acá está membrana celular. Membrana celular o plasmática. Bien, no, este es virus. Un ratito. Espérense, que acá. A ver, acá creo que se han confundido. Sí, acá este es membrana celular, este no es virus. Membrana celular. ¿Ok? Esta membrana celular, vamos a verlo ahorita. ¿No? A ver, porque, a ver, espérese. Esto creo que está al revés. A ver si es virus. A ver, estamos mal. A ver, más fácil. Esto vendría a ser así. Membrana celular. Ok. Y entonces hacemos esto. Copiar. Y lo pegamos en el otro. A ver. Ok. Justamente la membrana. Acá. Pegar. Ahí está. Y este, que es virus. A ver, porque este tiene la forma del virus. A ver, vamos a ver. Virus. Solamente estoy cambiando de la carátula. Cortar. Y la ponemos acá en lo que viene a ser virus. A ver, aquí. Pegar y se soluciona el problema. ¿Ok? Listo. Entonces, pero ahorita no vamos a ver virus. Ahorita estamos viendo lo referente a lo que es membrana plasmática o membrana celular. Muy bien, vamos a poner entonces la copita. Ahí está. Cuando hablamos de membrana celular, hablamos de una estructura que tiene un grosor de 7.5 nanómetros, que es una barrera que separa el interior de la célula con el exterior. Ojo, que esto es algo que hay que tener presente. Pero dentro de la estructura se habló de un primer modelo que fue dado por
lo que conocemos como Davidson y Danieli, en el cual ellos decían, y ahí ustedes pueden ver, que la membrana estaba formada por doble capa de fosfolípidos, en el medio era hidrofóbico, ¿no? Y las bolitas eran hidrofílico, y dos capas de proteínas como si fueran un sándwich, ¿no? De tal manera de que esas capas de proteína estaban así como un emparedado, justamente ahí, pero esto, o sea, era como un sándwich proteína, lípido, proteína, ¿no? Lo que, como ustedes pueden darse cuenta, se equivocó. Se equivocó, pero por lo menos ayudó a que nosotros pudiéramos ver, ¿no? Que la membrana estaba formada por proteínas, ojo, por proteínas y por fosfolípidos. Entonces, ahora, pero luego, después del modelo de Davidson y Danieli, se trabajó comprobar si esa teoría era la correcta, ¿ok? Para lo cual, lo que se buscó era lo siguiente, ¿no? Micrografías electrónicas de grabado por congelación. ¿Qué se hizo? Se congeló las células y luego se fracturó. Al fracturarse, lo que pasó fue que se divisó que habían fosfolípidos y también había proteínas con el microscopio electrónico. Ahora, luego observaron con técnicas bioquímicas que se lo colocaron, ¿ok? Ojo, a las proteínas se les colocaron una especie de marcadores, ¿no? El cual determinó que estaban ahí las proteínas. A ver, y luego, ¿qué se hizo? ¿No? Se vio, ojo, en la estructura de proteínas, se observó que las proteínas eran de muchos tamaños, ¿ok? Y eran diferentes, ¿ah? Y formaban capas continuas, según Davidson y Danieli. Pero encontró que había una cola hidrófoba y una cola hidrofílica. Ahora, lo que sí marcó y se dieron cuenta es que marcaron con anticuerpos fluorescentes, o sea, rojos y verdes, que se agregaban a los anticuerpos de un color y a las proteínas de otro color. ¿Y qué es lo que pudieron divisar? ¿No? Después de 40 minutos, que los marcadores rojos y verdes se mezclaron alrededor de la membrana, lo que demostró que la membrana no estaba quieta, que la membrana, ojo, era o estaba en constante movimiento. Eso es lo que se encontró. Luego de ahí, de que se comprobó ello, se pudo observar y se dedujo, obvio, que había un modelo que apareció, que es el modelo de Singer-Nicolson, modelo del mosaico fluido. Este modelo, ok, de Singer y Nicolson, fue elaborado en el año 1972, ok, el cual, ojo, propusieron que la membrana celular estaba compuesta por dos capas de fosfolípidos que estaban asociados a proteínas. Ahora, esto determinó que estaba compuesto por dos capas de fosfolípidos, que era una bicapa lipídica, ¿ok? Y a la vez estaban asociados a proteínas. Las proteínas que abarcaron, ¿ok?, el espesor de la membrana celular, todo la atravesaba, eran las proteínas integrales. Y las que se quedaban encima, ¿no?,
ponían a ser periféricas. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco de los fosfolípidos. Pero para hablar de los fosfolípidos, a ver, vamos a ver este gráfico. Miren, este es un fosfolípido que tiene cabeza, ojo y cola. Esta cola es el ácido graso y esta cabeza es hidrofílica porque tiene el grupo polar y el fosfato y el glicerol. Mientras que las colas apolares tienen ácido graso. Justamente esa cola, ok, está formado por una bicapa lipídica. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos ver las proteínas, miren acá. Estas proteínas, ¿ok? Está formado por doble capa de fosfolípidos, ¿ok? Y acá vemos los canales de proteína. Estos son las proteínas integrales y estas son las proteínas periféricas, ¿ok? Obviamente también, ojo, es el colesterol, ¿ok? Hay que tenerlo presente. Ahora, esta membrana, ojo, se va a caracterizar fundamentalmente, ¿ok? Porque está en movimiento, ¿ok? Siempre. Ahora, eso hay que tenerlo presente. Pero luego vamos a ver que la membrana tiene 5 funciones muy importantes. ¿Ok? La primera es el transporte, que va a permitir el intercambio indiscriminado entre el citoplasma y la célula y la parte externa. Esto lo puede hacer por muchas formas. Por canales de proteína por difusión facilitada o por bombas de proteína, transporte activo. Esto hay que tenerlo presente. Ahora, pero también, gracias a la membrana, podemos nosotros convertir a la célula en un receptor hormonal, el cual va a permitir que se produzca, ¿ok?, la recepción de las hormonas y se activen. Es el caso, por ejemplo, de las hormonas insulina y glucagón, que cuando el azúcar está elevado, comienza a producir la insulina y disminuye el azúcar. Y cuando, por ejemplo, no toma desayuno, el azúcar baja, entonces en ese momento se activa el glucagón para que puedan, ¿ok?, producirse lo que conocemos como sustancias que van a elevar el azúcar. ¿Ok? Eso es muy importante que hay que tenerlo presente. Ahora, también es importante darnos cuenta, ¿ok?, que también gracias a la membrana, ¿ok?, se va a producir un reconocimiento celular, donde va a permitirse la histocompatibilidad, ¿ok? Y esto va a permitir que puedan hacerse los trasplantes dependiendo del grupo sanguíneo. Pero también gracias a la membrana podemos ver que hay una unión intercelular que se da entre uniones estrechas entre las células de un tejido. Pero también, ¿ok?, va a producirse lo que nosotros conocemos como actividad enzimática. Es decir, va a producir enzimas que van a catalizar reacciones químicas asociadas a la membrana celular. Por ejemplo, tenemos a los citocromos que participan en el transporte de electrones,
y el ATP sintetasa que va a participar en la formación del ATP. Pero la fluidez de la membrana, ojo, va a depender de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que si las dos colas son saturadas, ácidos grasos saturados, no va a permitir el paso de ninguna sustancia. Pero, ojo, porque está formada por enlace simple. Y en cambio, cuando tiene una parte conocida como con enlace simple, saturada y otra insaturada, esta curvita que forma, este doblez, es la presencia del doble enlace. Entonces, aquí se va a permitir más viable lo que conocemos como, ojo, el paso de sustancias. Ahora, pero también lo que determina la fluidez de la membrana es la presencia del colesterol. Este colesterol se va a caracterizar porque, ojo, tiene una zona hidrofílica que da justamente a la parte de afuera y una zona hidrofóbica que da hacia la parte hidrofóbica. Pero acá hay que tener cuidado. El colesterol se debe encontrar en baja concentración, porque si está en alta concentración, se va a producir un endurecimiento, ¿ok? Que va a hacer que esto, ojo, se ponga, se puede decir, duro y no pase ninguna molécula. Eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Ahora, vamos a seguir. También una forma cómo se va a producir, ojo, el aceleramiento para el paso de sustancias, podemos observar que se da cuando lo sometemos a altas temperaturas. Al someterlo a altas temperaturas, nos vamos a dar cuenta que la membrana se hace más fluida, pero termina de ponerse temperatura alta, ¿no? Entonces ya se endurece, lo que va a permitir, obviamente, que la fluidez disminuya. Lo que pasa que sucede que en este caso, obviamente, ¿no? Se va a producir, como se dice, se va a producir, ojo, el movimiento de las colas hidrofóbicas, ¿ok? Lo que va a permitir, ¿no? Que se produzca lo que conocemos como fluidez cuando está calentando y también se produzca, ¿ok? Un endurecimiento o falta de fluidez cuando enfría el calentamiento. Pero este cuadrito que ustedes pueden ver acá, ¿ok? Es el que se conoce como transporte a través de la membrana celular. Se pueden dar de dos maneras: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se va a caracterizar porque puede ser de dos formas: difusión simple y difusión facilitada. Ojo, son de dos formas. Pero en el caso de transporte activo, pueden darse de dos formas también: transporte de bomba y transporte en masa. ¿Ok? El transporte en masa se produce la endocitosis y la exocitosis. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo presente. No se olviden. Transporte a través de membrana celular, transporte pasivo, transporte activo. El transporte pasivo se da
entre difusión simple y difusión facilitada. Y el transporte por bombas también se da en transporte activo y el transporte de masa también. Pero el transporte de masa puede ser dos formas, como son la endocitosis y la exocitosis. Antes, vamos a ver, ojo, primero las diferencias entre transporte pasivo y activo. Vamos a ver, un ratito. A ver, transporte pasivo y activo. Transporte pasivo y activo. Pasivo, vamos a ver. Los dos, un ratito. A ver, ¿cuál nos puede ayudar? Ya. Este vamos a ver. Veamos. Un ratito. Todo el stock que busca para sus proyectos. Vamos a esperar que pase esta propaganda y se acaba. Saltamos anuncio. Listo. El transporte celular es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Se le llama transporte pasivo cuando no utiliza una fuente de energía metabólica, o bien transporte activo cuando sí utiliza una fuente de energía, por ejemplo, adenosintrifosfato. La membrana plasmática está constituida por una doble capa lipídica que selecciona el paso de sustancias. Esta función de barrera hace que la célula mantenga concentraciones de solutos en el citosol diferentes de aquellas del entorno extracelular. Cuando una sustancia se encuentra en diferentes concentraciones en lados opuestos de una membrana, se dice que hay un gradiente de concentración. Debido a que los átomos y las moléculas pueden tener carga eléctrica, entonces se pueden formar también gradientes electroquímicos entre los compartimentos a ambos lados de la membrana. El transporte pasivo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática sin el uso de una fuente de energía metabólica. El mecanismo que hace posible este tipo de transporte es la energía cinética y la entropía natural de las moléculas. El transporte pasivo se realiza en favor de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico, es decir, es el paso de sustancias de un medio muy concentrado a un medio poco concentrado. Hay tres mecanismos principales de transporte pasivo: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. La ósmosis es el paso de moléculas de agua de un lado de la membrana plasmática al otro por medio de acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas que forman poros en la membrana. Como en todos los procesos de transporte pasivo, las moléculas de agua atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Esto es, pasan del medio de mayor concentración de agua al de menor concentración de agua. La difusión simple es el paso de sustancias tales como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares a través de la membrana plasmática. Las pequeñas moléculas no polares, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono de los gases respiratorios, son solubles en lípidos y difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica de la membrana celular. En términos generales, las moléculas lipofílicas pueden atravesar directamente la membrana plasmática por difusión simple, sin necesidad de poros ni transportadores.
Algunas moléculas son muy grandes o demasiado hidrofílicas como para cruzar la bicapa lipídica de la membrana celular, por lo que para lograrlo requieren la ayuda de proteínas de canal o bien de proteínas transportadoras. Las proteínas de canal atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco pasen por difusión facilitada. El paso a través de las proteínas de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el centro hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual, de lo contrario, frenaría o bloquearía su entrada a la célula. Estos canales son muy selectivos y solo transportan un tipo de molécula o algunas moléculas estrechamente relacionadas. Por su parte, las proteínas transportadoras se distinguen de los canales en que disponen de un lugar de unión para el soluto por transportar. Tras unir el soluto, la proteína transportadora experimenta un cambio conformacional que le permite realizar la transferencia de aquel, lo que ocurre, desde luego, de mayor a menor concentración por tratarse de transporte pasivo facilitado. Al igual que las proteínas de canal, las proteínas transportadoras son selectivas para una o algunas sustancias. El transporte activo es un proceso que permite el paso de iones y moléculas a través de la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Es decir, es el paso de sustancias desde un medio poco concentrado hasta un medio muy concentrado. Esto significa ir a contracorriente, lo cual requiere el uso de energía. El ATP es la fuente de energía más común para realizar el transporte activo. En las células se describen por lo menos 3 tipos de proteínas transmembrana con función enzimática que tienen la capacidad de realizar transporte activo. Estas son bombas de ATP, cotransportadores y bombas activadas por luz. Una de las bombas de ATP más emblemáticas es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una enzima ATPasa que se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. Esta bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que introduce 2 iones de potasio hacia el citosol. Las bombas de ATP realizan el transporte del soluto acoplado a la hidrólisis del ATP, en donde el ATP libera un grupo fosfato y se transforma en ADP, y la energía liberada en la hidrólisis es la que bombea el soluto de un lado al otro de la membrana. El transporte activo impulsado por la hidrólisis de ATP se conoce como transporte activo primario. Al aumentar la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular, debido al funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, se genera un gradiente electroquímico por la diferencia de concentración del sodio a ambos lados de la membrana. En estas condiciones, los iones de sodio tienden a desplazarse en favor de su gradiente de concentración y regresar al interior de la célula a través de proteínas transportadoras. Esta energía del gradiente electroquímico del sodio puede ser utilizada para el transporte de otras sustancias en contra de sus gradientes. Lo que ocurre, entonces, es un transporte compartido y es llevado a cabo por proteínas transportadoras
llamadas cotransportadores porque transportan dos elementos simultáneamente. Un ejemplo significativo de un cotransportador es la proteína intercambiadora de sodio y glucosa, la cual transporta hacia el citosol cationes de sodio a favor de su gradiente y, al mismo tiempo, introduce moléculas de glucosa en contra de su gradiente. Este es el mecanismo por el cual la glucosa entra a las células. En este ejemplo, la proteína cotransportadora mueve a los dos elementos en la misma dirección, o sea, hacia el interior de la célula. Cuando ambas sustancias se desplazan en la misma dirección, la proteína que los transporta se llama symportador. No obstante, los cotransportadores también pueden movilizar sustancias en direcciones opuestas. En este caso, la proteína transportadora se denomina antiportador o contratransportador. Un ejemplo de un antiportador es el intercambiador de sodio y calcio, que lleva a cabo uno de los procesos celulares más importantes para eliminar el calcio de las células. Este utiliza la energía del gradiente electroquímico de sodio para movilizar el calcio hacia el exterior de la célula. Cuando un proceso consume energía metabólica, como la que se deriva del ATP, se denomina transporte activo primario. Pero si el proceso no utiliza ATP y en cambio usa, por ejemplo, un gradiente electroquímico, se denomina transporte activo secundario. Finalmente, las bombas activadas por luz predominan en bacterias y arqueas. Este transporte de solutos se lleva a cabo de menor a mayor concentración gracias a la captación de energía lumínica. Por ejemplo, al ser activada por la luz, la proteína bacteriorhodopsina bombea protones del interior al exterior de la membrana de la célula. El gradiente de protones creado por la bacteriorhodopsina es utilizado por otras proteínas de membrana para sintetizar ATP y transportar glucosa, aminoácidos y otros nutrimentos al interior de la célula procariota. Bien. Aquí podemos observar, todavía tenemos 6 minutos. Entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, estamos hablando que no se gasta energía. No hay gasto de energía. ¿Ok? Ojo. El movimiento de las moléculas, ¿ok? Ojo, se realiza a favor de la gradiente de concentración. Es decir, de mayor a menor concentración de la molécula. Los tipos de transporte pasivo son varios. El primero de ellos, como hemos visto en el video, ¿ok? Es difusión simple. En el cual, en esta difusión simple, las moléculas se movilizan en favor de la gradiente de concentración. Va de aquí para allá, o sea, de mayor concentración a menor concentración. Además, solamente pasan, por ejemplo, el nitrógeno, el CO2, el oxígeno y el agua. Y también puede pasar glicerol, urea, ácidos grasos y esteroides. Pero no pasan moléculas muy grandes como iones, ojo, glucosa, aminoácidos y nucleótidos. Eso es difusión simple. Pero hay una forma de difusión simple, ¿no? Que se llama ósmosis, ¿ok? El cual, ojo, es aquel donde el agua es el que se moviliza en función de la gradiente de concentración del soluto.
Eso hay que tenerlo presente porque el agua es el que se moviliza. Ojo. Además, ¿ok? Hay canales que se llaman aguaporinas, ¿ok? Y, sobre todo, van a permitir, son proteínas que van a permitir, acá está la aguaporina, que el agua pase de mayor a menor concentración, ojo, sin necesidad de que realice el gasto de energía. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Ahora, es importante saber también cómo es la ósmosis. Para eso, vamos a ver aquí ósmosis. ¿Ok? Ósmosis. Ósmosis. ¿Ok? Ahí vemos. Veamos 6 minutitos. Bueno, hasta que los 3 minutos. Listo. Pues ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este su canal Fisio DJ. En esta ocasión revisaremos de forma muy sencilla y fácil lo que se conoce como ósmosis. Vamos a iniciar con una sencilla pregunta que podrás responderte después de observar el video. ¿Qué es la ósmosis y cuáles son sus consecuencias? Vamos a por ello. Empecemos imaginando un recipiente con agua. En este, como podemos observar, todas las moléculas de agua se pueden mover libremente en este recipiente, sin algún impedimento, ocupando todo el volumen disponible. Ahora, imaginemos que el recipiente es dividido por una membrana lipídica en 2 compartimentos idénticos y colocamos la misma cantidad de agua en ambos compartimentos. En este caso, como podemos observar, las moléculas de agua solo podrán moverse dentro de su compartimento y difícilmente podrán pasar al otro lado, debido a la barrera que forman los lípidos. Para que el agua pueda pasar fácilmente al otro compartimento se necesitan poros o canales que las moléculas de agua puedan ocupar. En este caso, imaginemos que colocamos en nuestra membrana dichos canales, también conocidos como acuaporinas. Así como observaremos, a través de estos canales el agua puede pasar al otro compartimento. Dado que ambos compartimentos atraviesan únicamente moléculas de agua, estas se mueven en direcciones opuestas. Si una pasa a un compartimento, la otra pasa al compartimento contrario, de tal forma que se mantienen en equilibrio y por lo tanto el volumen en ambos contenedores será idéntico. Como ya sabemos, cuando tenemos agua únicamente en ambos compartimentos, las moléculas de agua se mueven libremente a través de los poros de un compartimento a otro, debido a que en ambos lados de la membrana tenemos la misma cantidad de moléculas. Si una pasa a un compartimento, existe otra que pasa al contrario. Ahora, supongamos que colocamos un soluto que no puede pasar por las acuaporinas ni a través de la membrana, pero que sí es soluble en agua. De acuerdo con la cantidad o concentración de soluto es la cantidad de moléculas de agua que interactúan con este. Por lo tanto, habrá una cantidad de moléculas que estarán hidratando al soluto en cuestión. Las moléculas que no interactúan con el soluto quedan libres y podrán moverse entre los compartimentos. Es importante ver que en ningún momento el agua de ambos compartimentos cambia en esas condiciones. Como hemos podido apreciar, cuando la concentración del soluto es idéntica en ambos compartimentos, la cantidad de moléculas de agua libre que se mueve entre estos es siempre la misma, como ocurre cuando tenemos agua pura en ambos lados. Debido a que la cantidad de agua libre en ambos casos es idéntica para los 2 compartimentos. Al moverse el agua en la misma cantidad, se puede conservar exactamente su mismo volumen. Sin embargo,
O sea que en otras palabras, el agua se mueve para el lado donde haya mayor concentración. Esto a través de una barrera. Vemos entonces que va a suceder esto. ¿Qué pasa si aumentamos la concentración en uno de los compartimentos? En este caso, algunas de las moléculas de agua que estaban libres ahora tienen la posibilidad de estar en contacto con el soluto agregado. Esto hace que disminuya la cantidad de moléculas libres en el compartimento al que se le agregó mayor cantidad de soluto, quedando ahora ambos compartimentos con diferentes cantidades de moléculas de agua libre. Justamente aquí está la parte teórica en la cual vamos a aclarar. Estamos diciendo que acá pasa, ojo, de un lugar, la ósmosis, movimiento del agua, de un lugar de menos concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. ¿Ok? O sea, el soluto es el que decide a dónde pasa, ojo, el agua. Y obviamente pasa de donde está menor concentración de soluto a donde está mayor concentración de soluto. ¿Ok? Bueno, la próxima vemos esto, ya son las 4, ya me pasé 2 minutos. Nos estamos viendo, jóvenes. ¿Ok? Un gusto, cuídense bastante. Nos vemos.